al taller de la carpintería. Bienvenido al taller de carpintería. Escuche la siguiente anécdota. Hubo en la carpintería una extraña asamblea. Las herramientas se reunieron para arreglar sus diferencias. El martillo fue el primero en ejercer la presidencia, pero la asamblea le notificó que debía renunciar. La causa: hacía demasiado ruido y se pasaba el tiempo golpeando. El martillo reconoció su culpa, pero pidió que fuera expulsado el tornillo. Había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. El tornillo aceptó su retiro, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. La lija era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. La lija estuvo de acuerdo con la condición de que fuera expulsado el metro, pues se la pasaba midiendo a los demás como si fuera perfecto. En eso entró el carpintero y se puso el delantal e inició su trabajo. Utilizó alternativamente el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Al final, el trozo de madera con el que trabajaba se había convertido en un hermoso mueble. Cuando la carpintería quedó sola de nuevo, la asamblea reanudó la junta. Dijo el serrucho: señores, se ha demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades. ¿Se dieron cuenta? Eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestras flaquezas y concentrémonos en nuestras virtudes. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, el tornillo unía y daba solidez, la lija limaba asperezas y el metro era preciso y exacto. Se sintieron como un gran equipo, capaz de producir hermosos y útiles muebles, y sus diferencias pasaron a segundo plano. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, háblanos, Padre. Tócanos el corazón, que tu palabra sea como martillo, Señor, que quebranta la piedra, oh Dios. Que tu palabra, Señor, sea como ese alfarero que moldea el barro, Señor, y nos da forma. Que tu palabra sea como ese espejo, el cual nos hace ver nuestras imperfecciones para cambiarlas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dice Jeremías 20, el capítulo 20: martillos me sois. ¿Y qué más? Armas de guerra. Y armas de guerra. Dígalo otra vez: martillo me sois y armas de guerra. ¿Y para qué? Sigue leyendo y dice: para quebrantar naciones, para quebrantar a los jóvenes, para quebrantar a los niños, para quebrantar a los ancianos, a los viejos, a las mujeres, a los enfermos. Amén, amado hermano. Amén. Tú y yo somos armas de guerra en manos del Señor. Amén. Si bien tenemos defectos, porque el único perfecto y santo es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros tenemos defectos, tenemos virtudes. Todos nosotros, amados hermanos, tenemos quizá, como dijo el apóstol Pablo, algún aguijón en nuestra carne. Dice el apóstol: me fue dado un aguijón en mi carne, un enviado de Satanás para que me abofetee. ¿Para qué, hermanos? ¿Por qué Dios le envió eso a Pablo? Dice: para que no me exaltase de sobremanera. En pocas palabras, para que no me creyera tanto. Ay, Dios. Y dice el apóstol Pablo que el tesoro, que es nuestro Señor Jesucristo, fue puesto en vasos de oro, de barro. ¿Por qué de barro? Porque la gloria y la excelencia es de ¿quién? Del Señor. Dicen que los tesoros que se han encontrado, ¿verdad? Pues ya cuando están en los cántaros o en
en el contenedor que era de barro en aquel entonces, pues tocan el barro y se deshace, porque ya tiene años, siglos. Pero el oro está intacto. Y nosotros no somos el oro, hermanos. Nosotros somos el barro. Amén. El oro es Jesucristo. Y ese oro, hermanos, está depositado en nuestros corazones. Este cuerpo se va a deshacer, este cuerpo se va a pudrir, este cuerpo se va a morir. Pero la gloria, hermanos, y la excelencia, el olor del conocimiento de Jesucristo va a permanecer para siempre. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Todos los mejores hombres de la Biblia fallaron, todos. Me encanta la cultura judía. En la cultura judía, cuando alguien se moría, bueno, al menos en el periodo veterotestamentario, se decía lo bueno y lo malo que había hecho la persona. Por eso vemos que la Biblia, hermanos, no tiene pelos en la lengua para David. La Biblia llama a David un adúltero. La Biblia menciona que Abraham y Sara eran mentirosos. Y así cada uno de los defectos de los grandes líderes que podemos ver en la palabra de Dios, porque la Biblia es columna y baluarte de la verdad y no es tapadera de nadie. La Biblia expresa solamente la honra y la gloria de Dios. Si usted se da cuenta, toda la palabra de Dios, de Génesis hasta Apocalipsis, el principal objetivo es que veamos a Cristo Jesús. Que sí, ciertamente Dios usó poderosamente a los líderes. Que sí, ciertamente Dios los llamó y los escogió, pero también les señaló sus errores. Para que la gente no ponga sus ojos en Moisés. Para que la gente no ponga sus ojos en David, en Sansón. Para que la gente no ponga sus ojos en los jueces, amados hermanos, en José, en los patriarcas. Para que la gente ponga sus ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Todos tenemos, hermanos, cola que nos pise, pero no se trata de eso en la iglesia. El que no tiene está colino. A ver, ¿cómo? Y el que no tiene cola, pues está colino. Esa no me la sabía. Todos tenemos, amados hermanos, algo, un defecto. Si usted los busca, los va a encontrar. Gloria a Dios. Dicen que, bueno, esta historia ya se las he contado, pero como les digo, perdónenme por aquellos que no la saben, ¿verdad? Que había un muchacho que andaba buscando la iglesia perfecta. Y entró, hermanos, a la iglesia presbiteriana. Y dijo, no, hombre, estos refrigerianos están más fríos que un hielo. Y se salió, no le gustó. Y luego se fue a un centro de fe. Y dice, no, hombre, aquí parece un antro de fe. Porque era pura bailadera y saltadera. Dije, no, hombre, yo aquí no me quedo. Y se fue de ahí. Y le dijeron, entró a la iglesia bautista. Y preguntó, ¿y dónde está la iglesia bautista? Allá al lado del río. ¿Sí entiende por qué, verdad? Y entró, hermanos, y dijo, estos bautristas. No, yo aquí no me quedo. Y preguntó, oye, ¿otra iglesia por aquí? La metodista. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hasta que por fin la encontró. ¿Dónde está la metodista? Le dijeron, allá al lado de un banco. ¿Sí saben por qué, verdad? Entró a la metodista y dijo, no, hombre, estos muertoristas. Nunca la encontró. Sobran los motivos para criticar a la iglesia, sobran los motivos para ver el defecto de una denominación. Si usted empieza a buscar defectos y motivos para irse de la iglesia, los va a encontrar, pero rápido, muy rápido. Porque amén. Pero si encuentras, no te vayas a quedar ahí porque le echas a perder. si encuentras, ¿qué? La iglesia perfecta. Me faltó esa. Sí.
Sí, dicen que sí la encontró Ese día va a ser imperfecto. y la echó a perder él. No hay iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta, no hay hermanos perfectos. Somos, amados hermanos, algunos somos martillo, algunos somos tornillos, otros somos lijas. Otros, amados hermanos, somos serruchos. Pero dice la palabra de Dios que hombro con hombro, ¿qué? Se aguzan, ¿verdad? Hombro con hombro se aguzan. Pero la palabra de Dios, amado hermano, no quiere enfocarse en nuestros defectos. Dios, ¿tú crees que no sabía quiénes eran sus discípulos? Si los comparamos a la actualidad, podemos ver que los discípulos eran más o menos como los del cártel del Golfo. Amén. Literalmente les digo, fíjense que parece coincidencia, pero había una secta que se llamaba los Celotes. Sí lo han leído, ¿verdad? De ahí era Boanerges, Juan, no sé quién más. Eran como 3 discípulos de esa secta. Los Celotes, los Boanerges. ¿Sí? Esa secta, hermanos, se dedicaba a matar a los soldados romanos a traición. Ellos se vestían, se cubrían, eran como blancas palomitas, hermanos, y estaba un soldado romano, y cuando menos se daba cuenta el soldado, agarraban un cuchillo y se lo enterraban por atrás. Lo puñaleaban, porque odiaban a los romanos, los celotes. Y Jesús llama a uno de esos para que fuera su discípulo. Otro de ellos estaba, amados hermanos, en la Secretaría de Gobernación, en finanzas, cobrando impuestos. Era un ratero, pero de los buenos. Y Jesús lo escoge para que fuera su discípulo. Dios escoge a Pedro, el más áspero en su trato. Siempre tenía fricciones con los demás y hacía demasiado ruido. Y se la pasaba golpeando. Dios escoge, hermanos, aquel discípulo que viene a arrestar a Jesús y él saca su espada y dice, órale, ahorita te las ves conmigo, y le corta la oreja a Malco. O sea, era un sanguinario. Era un carnicero esta persona. Yo no sé si usted ha conocido gente así, que es capaz de matar a alguien con una pistola, con un machete, cortarle la mano y que salga sangre. Pues era un discípulo de Jesús. Y Jesús le dice, cálmate. ¿Tú crees que yo no tengo poder ahorita de orar a mi Padre y que envíe legiones de ángeles y que los destruya a todos? Claro que podía. Claro que podía bajarse de la cruz, podía orar a su Padre y de que descendiera fuego del cielo como lo hizo con Elías. Claro que podía hacerlo, pero él no quería hacerlo porque él vino a salvar, no vino a condenar. Él vino a cambiar el corazón dañado, hermanos, por el pecado. Él vino, hermanos, a restaurar y a quitarnos el corazón de piedra y ponernos un corazón de carne. Por eso Él comía con los pecadores y convivía con ellos. Y por eso iba a sus casas y por eso estaba ahí. Si Jesús viniera hoy a la tierra, no visitaría ninguna iglesia. Quizá la iglesia católica, que es la más grande y la más perdida. Quizá esa. Ahí estaría Jesús al terminar la misa sanando enfermos para que la gente creyera en Él. Pero Él iría con los pecadores, Él iría con los perdidos, quizá iría con los cárteles del Golfo, quizá iría, hermanos, con los Zetas, quizá iría con la familia michoacana. Con ellos iría porque Jesús quiere restaurar el corazón de cada uno de nosotros. Él no vino a los perfectos, Él no vino a los sanos, Él vino a los enfermos. Y tú y yo somos uno de esos enfermos. No nos quedemos en la enfermedad.
Claro. Estamos enfermos, estamos necesitados, pero no hay que quedarse en la enfermedad. Y no a sanar. Entonces, ¿qué quiere decir? Perfección. ¿Por? ¿Sí hay perfección? Sí hay Dios. Dice la palabra de Dios, Malaquías 1, el 6, el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes: un rico honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre, yo soy su señor, ¿por qué a mí me entregan? En este caso les está Dios revelando que entregan un sacrificio. Dios les decía, ¿saben qué? Yo necesito que me sacrifiquen un cordero, el mejor, y que hacia la gente, el peor. Entonces no me estén entregando la ofrenda, no me estén entregando servicios a medias. No me estén entregando cabritos sin un ojo, no me estén entregando cabritos sin pies y me lo vengan y me lo sacrifiquen. No. Yo soy su papá, sí, pero también soy su Señor. Por eso es temor y respeto. No debemos quedarnos en la enfermedad, tampoco debemos quedarnos en la gracia del Señor Jesucristo diciendo, ¿sabes qué? La gracia es para perfecto, no para que sean cosas. No. La gracia es para perfeccionarnos, no para quedarnos en la enfermedad. Cuidado, Pedros. No se puede estar golpeando y martillando en lo mismo porque se contamina. ¿Cómo logró Pedro unirse al equipo de trabajo? ¿Cómo logró ser útil en manos del carpintero? Cambiando su carácter. Si tú te sientes como Pedro hoy, que murmuras, que criticas, que te quejas, si nada te gusta, si crees sabértelas todas, si no estás de acuerdo con la visión, te voy a dar unos consejos en este momento. Número 1, ten un espíritu dispuesto a recibir. Los Pedros por lo general no reciben fácilmente, sino lo que desean recibir. Por esto el discípulo amado le dice: es el Señor, y él no le creyó, se cubrió y se tiró al agua porque no creía. Tuvo que convencerse por sí mismo. Algunos batallan para recibir, para creer lo que Dios les está dando. Número 2, pídele al Señor que aumente tu fe. Los Pedros por lo general esperan siempre ver cosas demasiado grandes y milagros que sorprenden para creer, y en ocasiones pasan por alto los pequeños detalles que son los que enamoran. Los Pedros batallan para creer realmente. Ellos quieren ver cosas grandes. Número 3, renuncia al orgullo. Los Pedros les cuesta reconocer que la cabeza tiene la razón, que la cabeza es Cristo Jesús, y en Cristo Jesús hay victoria. Pedro significa piedra. Pedro tenía un carácter duro, difícil. Pedro, hermanos, muchos de nosotros lo hemos criticado, pero es una persona que quiere servir al Señor, que quiere ser el primero, pero está lleno de temores y de inseguridades. Y por lo mismo es así. Si ustedes recuerdan, él fue el único que caminó en el agua. Pero nosotros no vemos que caminó en el agua. Nosotros vemos que se hundió y que no creyó. Y que Jesús lo regañó y le dijo: hombre de poca fe. Ya me hubiera gustado a mí dar 3 pasos, ¿verdad? En el agua. Era una persona difícil, pero aún así Dios lo usa. Cuando recibe el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, su predicación, hermanos, convierte a más de 5,000 personas. Una persona totalmente convertida al Señor, una persona totalmente diferente y cambiada para el servicio de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Muchos somos el tornillo, damos muchas vueltas, y vamos a ver a Jonás. Tenía que dar muchas vueltas para que sirviera de algo. Ustedes saben y conocen la historia de Jonás. ¿Cuántas vueltas tuvo
tuvo que dar Jonás para poder ser obediente y hacer lo que Dios le pedía. Le dio órdenes precisas. Jonás no quería y daba muchas vueltas. No quería discernir la voluntad de Dios. No tenía misericordia. Emitía juicios. Había envidia en su corazón, manipulación. Él se creía el más santo de todos y Nínive era la gente más pecadora. Nínive, los ninivitas, hermanos, eran enemigos del ejército de Israel y persiguieron a Israel por mucho tiempo para matarlo. Y ahora Dios le da un mensaje a Jonás y le dice: tú vas a salvarlos a ellos y les vas a predicar. Con el nombre ni que estuviera yo loco. Jonás es el tipo judío que se cree dueño de la salvación y que solo él y su grupo religioso pueden ser salvos y los demás no son dignos de nada. Jonás es el tipo de persona que le gustaría que Dios mandara fuego sobre la ciudad y sobre la gente y los quemara porque no son limpios como el pueblo judío. ¿Cómo logró Jonás unirse al equipo de trabajo? ¿Cómo logró ser útil en manos del carpintero? Cambiando su carácter. Si tú te sientes como Jonás, si sientes que hay egoísmo, que emites juicios, que no hay misericordia, si has tratado de manipular situaciones, yo te voy a dar unos consejos el día de hoy. No estés siempre esperando que llegue el juicio de Dios sobre los demás. Tú no eres nadie para esperar que llegue el juicio de Dios sobre los demás. Porque los Jonás siempre ven los errores de los demás y no los propios de ellos. Son buenos predicando. Dios le mandó a predicar. Dice la Biblia que Nínive era una ciudad más o menos como de 7 días de camino. Así se contaban los kilómetros antes, por días de camino. Así que Jonás tuvo que haber predicado 7 días, más o menos, para alcanzar a toda la ciudad, y él no lo hizo, hermanos. Aún así no quiso hacerlo, pero su predicación era tan poderosa, Dios lo usaba tanto y tenía una autoridad en lo que él decía, que predicó solamente un día en la orilla de la ciudad, y ese mensaje, hermanos, fue divulgado por los demás. Los que predicaron en realidad no fue Jonás, sino los que escucharon, los primeros que escucharon el mensaje de Jonás, ellos fueron los que llevaron la noticia a los demás. Y se pusieron en ayuno hasta los marranos. No, es necesario aceptar que nosotros tenemos errores. El predicador puede creerse que él es el santo y que él es el único capaz de juzgar, amado hermano. El único santo es Cristo Jesús. Número 2, permite que nazca el fruto del Espíritu Santo, porque no podemos tener solo algo de fruto, sino el fruto debe ser de total calidad en nuestras vidas. Si la calabacera se hubiera quedado pequeña, no hubiese cumplido con su función, que era darle sombra a Jonás. Aprende a ver los planes y la obra de Dios en cada cosa y en cada situación, para hacer conforme a la voluntad de Dios y a la nuestra. Número 3, guarda tu espada. Dile a tu hermano: guarda tu espada. ¿Sí saben lo que más o menos significa la frase, verdad? ¿Qué es guardar la espada? Envaina tu espada. ¿Por qué quieres cortar la cabeza? ¿Que no Dios hizo misericordia contigo? La misericordia, la palabra de Dios sin misericordia no funciona. El juicio de Dios y el mensaje de Dios sobre el cielo sin misericordia, hermanos, no funciona. La verdad sin misericordia no funciona. Dios nos mandó a predicar la verdad y también su misericordia. Amado hermano, guarda tu espada. No seas como Jonás, no seas santo, no, porque tú eres un pecador también.
3. El metro, Saulo de Tarso. Se la pasaba midiendo a los demás como si fuera perfecto. Hechos 8:1-3 podemos ver quién era Saulo de Tarso. Respiraba amenazas y se metía a las sinagogas, se metía a las células, a las casas, y se veía que estaban hablando de Jesucristo, arrastraba a los cristianos y los mataba. Tenía esa autoridad. Saulo pensaba que tenía la verdad absoluta cuando iba tomando presos a los cristianos y aprobando la muerte de muchos de ellos. Pero como diría un dicho en el mundo, no estaba ni tibio. Saulo ni se inmutó ante la muerte de Esteban cuando lo apedraban, porque según sus pensamientos, para él era correcto lo que él estaba haciendo. Qué terrible, ¿verdad, hermanos? La religión. Qué terrible es pensar que es correcto lo que tú estás pensando y lo que tú estás haciendo, y que tú eres la única iglesia y que tú tienes la verdad. Hay muchas religiones por ahí que aseguran que ellos tienen la verdad. No sé si sepa, pero el cristianismo y el metodismo menos, no predicamos eso. Nosotros no creemos que tenemos la verdad absoluta. Pero hay religiones que sí, hay denominaciones que sí. ¿Cómo logró Saulo unirse al equipo de trabajo? ¿Cómo logró ser útil en manos de un carpintero? Cambió su carácter. Más bien lo cambiaron, ¿verdad? Ese es el caso cuando Dios cambia, aunque el hombre no quiera. Por ahí estaba hablando con la hermana Marisa sobre si Dios decide o decidimos nosotros. Le dije, hermana, a veces nosotros y a veces Dios. Él es soberano y Él tiene el poder de hacer que tú, de Él decidir sin que tú quieras. Y también tú tienes el poder de aceptar o no a Jesús. También Él nos da ese libre albedrío de aceptarlo o rechazarlo. Pero para que se cumpliese la escritura sobre el hijo de perdición, ¿quién fue el hijo de perdición? Judas. Dice la palabra de Dios que Dios escogió a Judas como el hijo de perdición. Ah, caray, entonces Dios escoge a algunos. No te metas en problemas con Dios, Él es soberano, amado hermano. ¿Quién eres tú para indagar al Señor? ¿Quién eres tú para decir, Señor? O para defender a Dios. No, es que Dios no permitió los aviones en las Torres Gemelas. Fue el corazón duro del hombre y la maldad y el pecado. No te metas en problemas. Tú no tienes que defender a Dios. Él se defiende por sí solo. Y Él tiene el poder de hacerlo. O no tiene el poder. Cambiando su carácter. Si en tu vida prima el perfeccionismo, si piensas que los demás son los que se equivocan, si eres autosuficiente y te gusta hacer las cosas solo porque piensas que te quedará mejor, toma estas 3 claves para cambiar tu vida. Estamos hablando de Saulo de Tarso, el que medía muy bien. Humilla tu corazón. Un corazón humilde tiene la capacidad de discernir la voz de Dios para que sea Él quien nos revele la verdad absoluta. Ay, la humildad es la clave, hermanos, para que Dios nos hable. Es la clave para acercarse a Dios. Reconocer, hermanos, que fallamos, que no somos, sin Él no somos nada. De hecho, cuando entramos aquí, la clave es humildad. Todo aquel que entró orgulloso, soberbio, ese Dios no lo escuchó, ¿no? Y disculpen que se lo diga. Dios lo rechazó. Así son las cosas. Hay que humillar nuestro corazón delante de Dios, delante del Todopoderoso, porque Él es, hermanos, grande, Él es santo, Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, gloria a Dios. Ponte al servicio del Señor, porque es necesario que aprendas a hacer las cosas para Dios y no para los hombres. Ponte al servicio del Señor, hermanos. Muchas veces nos perdemos y servimos al hombre. Y Dios dice, no, es a mí que me tienes que servir. No busques aumentar tu ego, aumentar tus likes, tus fotografías. No, amado hermano, busca
siempre servir al Señor en el anonimato. Déjate guiar. Saulo, luego de que se levanta, que era ciego, esto le enseña que no es por sus propias fuerzas que va a seguir adelante, ni por el camino que él quiere seguir. Dios le demuestra que estaba equivocado. Es necesario pedirle al Señor que abra nuestros ojos y oídos espirituales para que en adelante tu camino sea guiado por los pasos de Cristo, y reconocer que así como Saulo tuvo que ser guiado por sus mismos siervos, de la misma forma muchos de los que nos rodean, de quienes menos esperamos, nos pueden guiar. Hay un canto que cantábamos hace 10 años que se llamaba Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos, te pido. ¿Qué más? Yo quiero ver. Hay que pedirle a Dios que nos abra el entendimiento, hermano. Que nos abra nuestros ojos espirituales para ver con los ojos del Señor, no con los ojos nuestros. Dice Hebreos que debemos de seguir lo que no se ve, no lo que se ve, porque lo que se ve es perecedero, es pasajero, y lo que no se ve es eterno. Hermanos, debemos ver lo que no se ve. ¿Y qué no se ve, hermanos? La salvación, el amor, la misericordia, la eternidad de Dios, su poder, su espíritu, su presencia, la eternidad, hermanos. Eso no se puede ver, y eso es lo que debemos de buscar y seguir. El cuerpo se ve, eso se acaba. Las cosas materiales se ven y se acaban. Los carros, las casas, la ropa, todo eso se ve y eso se acaba, amado hermano. Déjate guiar y pídele al Señor que abra tus ojos espirituales. Iglesia, es necesario cambiar el carácter. Cristo necesita siervos renovados, transparentes, no con máscaras aparentes de personalidad. Cristo necesita siervos transparentes, que no vivan una vida doble, un doble ánimo. Gente que sea tolerante, respetuosa, que se acepte. Aceptémonos. No podemos seguir dañándonos con nuestros comentarios sanos. No podemos negar que Judas fue el peor enemigo de Jesús. Pero tanto era el amor de sus discípulos, de sus amigos, que nunca se dieron cuenta que Judas era un traicionero, porque realmente había amor entre ellos. Amados hermanos, Dios quiere cambiar nuestras vidas, Dios quiere cambiar nuestros corazones. Dios nos hizo con defectos, realmente, pero Él quiere transformarnos. Amén, gloria a Dios. Dios te hizo con un aguijón en tu carne. Quizá ores al Señor y como Pablo dice que el Señor no le respondió. He orado 3 veces, dice el Señor, y el Señor me dice, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. La gracia del Señor, hermanos, tu debilidad te hace ver que tú dependes de la gracia de Dios y no de tus fuerzas. Amén, gloria a Dios. La gracia de Dios te hace ser misericordioso con los demás. Imagínense que yo fuera perfecto hoy aquí, fuera sin misericordia con ustedes, y les diría, a ver, ustedes, ¿cuándo o qué? ¿Cuándo van a dejar su vida miserable? ¿Cuándo van a ser como yo? Mírenme a mí. Todos aquí somos dependientes de la gracia de Dios. Amado hermano, dele gracias al Señor y dile, Padre, ciertamente yo soy pecador y yo quiero cambiar, Señor. Ciertamente, Señor, tú me hiciste, Señor, como lija, quizá me hiciste como martillo, quizá me hiciste como tornillo, Señor, yo no sé, pero yo hoy quiero ser diferente. Yo quiero tu gracia sobre mi vida. Yo quiero enfocarme en la fortaleza de mis hermanos y en la fortaleza que tú me das a mí y no en las debilidades. Ciertamente militamos según la carne, dice tu palabra, pero no andamos según la carne. Ciertamente estamos en este cuerpo, Señor, lleno de maldad,
en este mundo lleno de maldad, pero nosotros que somos tus hijos, Padre, somos y andamos en el Espíritu. Llénanos, oh Dios, perdónanos, límpianos y ayúdanos por mientras llegamos a la perfección, a amarnos y a perdonarnos. Ayúdanos, Señor, por mientras que somos perfectos delante de ti en el día de Jesucristo. Mientras que llega eso, ayúdanos, Padre, a amarnos, a perdonarnos y a aprovechar las virtudes que tú nos has dado a cada uno de nosotros. Aquí estamos, Señor. Usa nuestras vidas, martillos te somos y armas de guerra para quebrantar, Señor, naciones, para quebrantar esta iglesia, para quebrantar esta comunidad, para quebrantar a los niños, a los jóvenes, a los ancianos, Señor, a las familias, al gobierno, Señor, a los que están en eminencia. Tú nos has dado poder para quebrantar, Señor. Usa nuestras vidas, somos tus armas de guerra, hasta que ese mueble quede perfecto, sea una preciosa joya, Señor, exhibida públicamente, porque la gracia del Señor está en su vida, en el nombre de Cristo Jesús. Dele gracias, hermano. Alabe al Señor. También ayúdame con el piano. Vamos a cantar una alabanza. Dele gracias al Señor. Alábelo. Alábelo. Dele gracias. Sea un adorador, hermano. Sea agradecido con el Señor. Dile, Padre, gracias. Gracias, Señor.
Y el mismo Dios os perfeccione, dice Romanos, os establezca, os santifique por completo. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Bien, hermanos, solo para